¿Cómo será el mundo en 70 años? ¿Te lo imaginas? Nosotros sí. Es más, no solo lo imaginamos, lo estamos haciendo. Porque mirar hacia adelante no es algo nuevo para ACDE. Quizá hoy suene muy moderno y actual hablar de sustentabilidad o de poner a las personas en el centro. Pero para nosotros esa modernidad ya tiene 70 años, porque fueron nuestros fundadores, allá por 1952, quienes comenzaron a trabajar por la transformación de las empresas y su entorno, con una mirada creativa y con foco en el bien común. Dentro de 70 años, ¿seguirá siendo novedoso buscar la sustentabilidad de las empresas a través de la gestión basada en la dignidad de las personas y el bien común? No. Ya no será una novedad, será una realidad, porque ACDE estará allí trabajando para que lo sea. Quizá alguien se pregunte, ¿cómo podemos estar tan seguros? Y la respuesta es simple, porque lo venimos haciendo durante los últimos 70 años. Porque fue en aquel entonces que unos visionarios lo establecieron como objetivo y hoy lo mantenemos más vivo que nunca. Y porque sabemos que los valores cristianos, sí, esos que son universales y que tienen más de 2000 años, seguirán guiándonos e iluminándonos. Y estamos seguros de algo más. Los últimos 70 fueron solo el comienzo. Porque aquellos preclaros que en 1952 ya hablaban de sustentabilidad, de dirección participativa en las empresas, y de que las personas siempre serán un fin y nunca un medio, nos marcaron el camino. Será en honor a ellos, a su ejemplo y a su mirada clara, que seguiremos trabajando. Pero también será trabajando en honor a las próximas generaciones de empresarios. Esos empresarios que, estamos seguros, dentro de 70 años festejarán la vigencia de nuestra misión. En ACDE estamos felices de cumplir 70 años, pero más felices estamos de mantener vivos los valores que, al fin de cuentas, son los que nos guían para construir ese mundo mejor. 1952-2022, 70 años de ACDE, 70 años de empresarios enfocados en el bien común. Muy buenos días, señores presidentes, ministros de Estado y de la Suprema Corte, senadores y representantes nacionales, autoridades nacionales y departamentales, directores de entes autónomos y servicios descentralizados, miembros de los consejos de educación pública, autoridades de universidades, de organismos internacionales e instituciones multilaterales, directivos de organizaciones empresariales y no gubernamentales, señoras y señores de medios de comunicación, dirigentes de empresa, a todos los presentes y a quienes nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube, la Asociación Cristiana Dirigente de Empresa les da la bienvenida. Agradecemos muy especialmente a los presidentes José Mujica, Luis Alberto Lacalle y Julio María Sanguinetti por hacer posible este evento. También a la periodista Blanca Rodríguez, quien será la moderadora, y a nuestros patrocinadores y socios que con su apoyo y voluntariado dan vida a la asociación. Nos encontramos en un magnífico auditorio, por lo que agradecemos y damos paso a nuestro anfitrión, François Borit, representante en Uruguay de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, y luego, a continuación de él, el presidente de la Asociación Cristiana Dirigentes de Empresa abrirá este conversatorio. Muchas gracias. Bien, muy buenos días con todos, pero ante todo mis respetos y agradecimientos al expresidente José Mujica, al expresidente Luis Lacalle Herrera, al expresidente Julio María Sanguinetti. Gracias por acompañarnos, para nosotros es un lujo tenerlos aquí en nuestra casa.
Bienvenido cuerpo diplomático, representantes de organismos internacionales, autoridades locales, señores, señoras, compañeros, prensa. El día en que Marcelo Escabuso y Paolo Olascuaga me comentó sobre esta iniciativa, sobre este evento que tenían en mente hacer, no dudé ni un minuto en decirles que sí. No por el cargo que llevo, sino porque es un tema que se trata de personas, de seres humanos. Si bien sabía que las reflexiones centrales las van a tener y van a caer sobre los ilustres invitados, las personalidades que hoy nos acompañan, también sabía que iba a tener mis 2 minutos de gloria para poder por lo menos decirles algo y dejarles dos o una idea personal. En mi calidad de jefe de misión menciono que este es un tema que CAF ya lo abrazó desde dentro de su organización, dentro de lo que es la nueva Gerencia de Desarrollo Social y Humano, y me alegra mucho ya tenerla instalada y verla en proyectos que están funcionando, digo en curso, que están ya trabajándose. Es una acción que está incorporada en la organización. Todo esto desde la mirada de la nueva CAF, con una agenda absolutamente renovada, con una estrategia completamente volteada, modernizada, y con una estructura también modificada, acorde a su nueva estrategia. Y también muy fortalecida, desde el aspecto capital, de capitalización y desde el aspecto humano. Y en mi calidad de ser humano, menciono que estos temas son justamente los que solemos relegar. Pero estoy seguro que son los temas que hay que trabajar todos desde nuestras casas y desde nuestras oficinas. Por ello me atrevo a pensar y a preguntarme en voz alta a cuánta gente de mi casa, gente que trabaja ahí y aquí, no saludo y no agradezco. A cuánta gente de mi oficina no saludo y no agradezco. Son muchas veces las que uno sigue su vida ignorándolos y voy a decir sin querer queriendo. A cuánta gente de ellos no los hacemos parte de nuestra vida, son parte de nuestra vida. No podemos seguir ignorándolos. Estos detalles, si bien son pequeños, son grandes a sus ojos. Entonces empecemos a no marginar y a incluirlos desde casa y desde nuestros trabajos. Con estos gestos vamos a hacer, estoy seguro, mucho. Pienso que a veces con hacer pequeños cambios en nuestros comportamientos podemos generar grandes e inmensos cambios. He intentado ser simple, pero con este mensaje que puedo dejarles, creo que puedo pensar que poco a poco vamos a conseguir algo importante. Con este tema de la marginalidad e inclusión, desde donde son las células de la familia, células que conforman la sociedad. Muchas gracias. Señores presidentes, es un honor para la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, ACDE, tenerlos hoy aquí junto a nosotros para hablar de un tema que entendemos de extraordinaria importancia, la marginalidad y la exclusión social. ¿Y por qué hemos convocado a los presidentes para hablar de estos temas? Uruguay tiene una de las democracias más sólidas del planeta. El simple hecho de poder sentar en el escenario a 3 presidentes de signos políticos distintos habla muy bien del Uruguay y de lo que somos. Ellos, como sabios de la tribu, saben y han practicado el gobierno en cada una de las etapas de los últimos 38 años. Este conversatorio no podía empezar de otra manera que con las palabras, las reflexiones y los planteos de los presidentes. Y obviamente que no los convocamos con el objetivo de mirar para atrás, sino mirar hacia el futuro, hacia adelante. La faena es grande y la tarea es enorme. Por eso queremos escucharlos. ¿Por qué hoy ACDE pone a la marginalidad como tema central?
Después de los últimos 38 años en que retornó la democracia, nos encontramos con una realidad en que las tres fuerzas políticas ya fueron gobierno, y todas ellas en más de una oportunidad. Al cabo de estos 38 años tenemos un país cuyos ciudadanos nos podemos sentir orgullosos de muchas cosas. El Producto Bruto Interno per cápita más alto de América Latina. Tenemos partidos políticos vibrantes y vigentes y representativos, que es lo más importante. Mostramos un índice de transparencia sobresaliente a nivel mundial. Somos de los 10 países mejores del mundo para jubilarse, según la revista International Living. Según The Economist, somos la 11ª democracia más sólida del mundo y la número 1 de América Latina. Ocupamos el 14º lugar en el índice de percepción de baja corrupción en 180 países. Sin embargo, desde hace 4 décadas también ocurre esto en nuestro país. Cerca del 18% de los niños menores de 6 años viven con necesidades básicas insatisfechas. Estos son 60.000 niños, el tamaño del Estadio Centenario. Ocupamos un deshonroso podio en todas las Américas, junto con Cuba, El Salvador y Estados Unidos, en donde tenemos el número 1 de promedio de presos por habitante. Para que se den una idea, Argentina tiene la mitad de presos que nosotros por habitante. Un país donde solemos compararnos por cosas donde nos sentimos mejores. Bueno, pues en este aspecto, aunque no lo crean, Argentina no es mucho mejor que nosotros, es muchísimo mejor que nosotros. Casi 3.000 personas duermen en las calles de nuestras ciudades y según el MIDES, más del 70% de ellas consumen sustancias adictivas diariamente. Más de 6 barrios de Montevideo, esto es muy fuerte, tienen tasas de homicidios similares a las de los países más violentos de América Central, mientras que el resto de los 27 barrios de Montevideo tiene tasas de homicidios similares a los países de Europa. El narco y la droga, institucionalizados en las cárceles, en los barrios, donde miles de adolescentes no solo viven de la droga, sino que también se entretienen. Pero al mismo tiempo hay instituciones que empiezan a correr peligro de ser infiltradas por este poderosísimo poder económico. Desde los sencillos clubes de barrio de fútbol hasta las instituciones que hacen a nuestra salud republicana, como el Poder Judicial, como el Poder Político y como la policía. Frente a esta realidad sería injusto no reconocer el significativo aporte que el Estado ha realizado para abordar distintas soluciones a este tema, con su presencia, con su trabajo conjunto, tanto de oficinas como de agencias, ministerios, con innumerables organizaciones de la sociedad civil, ONGs, empresas, iglesias y muchos ciudadanos de a pie, actuando como verdaderos héroes anónimos. Pero el problema persiste, generando distancias culturales que son francamente preocupantes. Hay asentamientos en donde las familias cumplen la 4ª generación dentro del barrio. 4 generaciones. Por todo ello, la de hoy es solo la primera actividad, entre otras, que ACDE realizará sobre este tema. Hemos convocado también a los centros referentes de nuestro país en la investigación socioeconómica para que produzcan conocimiento sobre este tema, enriquezcan el debate y diseñen estrategias para combatir esta brecha de exclusión. Evalúen los costos de implantar estas estrategias y sugieran posibles formas de financiamiento, que es lo más importante. Queremos agradecer su apoyo a estos centros de estudio y a Ana Balsa en su calidad de investigadora, quienes con sus trabajos y opiniones fundamentadas jerarquizan el debate público nacional. Quisiera mencionarles a todos ellos, en primer lugar, Ágora, al CED, a Ceres, a Simbe, a Cuesta Duarte y etcétera. Todos ellos desinteresadamente acudieron al llamado de ACDE para intentar armar una ruta común.
Esta empresa requiere del trabajo de todos. Nadie puede solo frente a tamaño flagelo. ¿Y qué objetivo persigue ACDE con esta iniciativa? Tenemos dos objetivos. El primero, hacer más visible y urgente el tema. Ayudar a los uruguayos que sí están incluidos en el tejido social de nuestra sociedad a tener otra mirada de estos otros uruguayos, que lamentablemente no son pocos, que están brutalmente excluidos de todo proceso económico y sociocultural. No son parte y quieren ser parte. Quieren ser parte. El segundo objetivo, llegar a partir del trabajo de los centros de investigación a un documento que queremos presentar en el futuro cercano a la sociedad y al sistema político en otra instancia parecida a la de hoy, que contenga las bases y los lineamientos generales que en manos del sistema político, junto con la sociedad civil, puedan convertir en políticas públicas para abordar de manera distinta la superación de la marginalidad. Después de todo lo dicho, puede quedar aún alguna duda por la cual ACDE, como organización de empresarios y empresarios cristianos, siente una responsabilidad sobre este tema. Todos los que hoy aquí estamos hemos progresado en alguna medida gracias a los cambios sociales y económicos de estas últimas 4 décadas. Por ello, como organización queremos hacernos cargo para no tener una mirada anodina, sin compromiso o indiferente hacia la marginalidad. Pero además, ACDE aborda hoy esta temática porque está en nuestro ADN, los valores del bien común y de la solidaridad, y la persona como centro de la creación, en quien ponemos toda nuestra atención y nuestra preocupación. Entendemos que como dirigentes cristianos no podemos evadir la responsabilidad de abordar esta temática tan crítica y compleja, y es una oportunidad inmejorable poder comenzar haciéndolo hoy, con los aportes, la visión y la insustituible experiencia que los señores presidentes tienen. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Estamos seguros que no se trata solamente de recursos, o mejor dicho, estamos seguros que se trata de recursos, pero si a ello no le ponemos garra, ciencia, método, coordinación, esperanza y amor, sí, amor, seguramente esta realidad va a ser más difícil de cambiar. Sigamos construyendo el país de las cercanías que queremos ser y que nos gusta ser. Los dejo con la periodista Blanca Rodríguez, que será la moderadora del conversatorio. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Buenos días. Gracias a la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas por esta iniciativa, y este es un agradecimiento como ciudadana. Y gracias también por haberme invitado a moderar un panel tan notable. Marginalidad, un problema de todos, es lo que nos convoca hoy. Este proyecto de largo aliento, como decía el presidente de ACDE, que quiere llevar adelante la asociación, que tendrá varias etapas, hoy es el puntapié inicial. Un tema de tal magnitud y tal profundidad no se puede agotar en este encuentro, pero sin duda que poder conversar con quienes han tenido en distintos momentos de la vida del país la responsabilidad de dirigir sus destinos por decisión de la gente es más que importante, porque seguramente este tema, que no es nuevo, ha tenido a lo largo del tiempo diferente entidad. Poder conversar sobre ello seguramente va a ser enriquecedor. Pero además, no es casual que ACDE, como explicaba bien Marcelo Escabullo, elija este tema en este momento. Es bastante notorio, sobre todo para los montevideanos, es bastante notorio la presencia en nuestro país de una cantidad de compatriotas que están en la calle y que están viviendo en la intemperie. De hecho, hace exactamente un mes, el Ministerio de Desarrollo Social hacía un censo en la noche madrugada del 31 de julio a personas que estaban en situación de calle, y allí, en una información preliminar, se diagnosticó que había un aumento de un 48% de personas viviendo a la intemperie. 8%, en comparación había aumentado un 48%, perdón, la cantidad de gente viviendo a la intemperie en relación a 2021. Y un 8% había aumentado la población que iba a los refugios. Esto nos habla de un tema urgente y un tema grave que todos podemos ver. Y
Puede ser que haya algo de pensamiento mágico en creer que es algo que no nos toca, que no tiene nada que ver con nuestro mundo, pero eso es magia. La realidad es la que estamos viendo y la realidad es la que hoy convoca a ACDE. Uno de los elementos que me parece importante y que conversando con la gente de ACDE me comentaron es que cuando se reunieron con los integrantes de los centros de investigación, hay una dificultad y es que la marginalidad como tal no está definida. Es decir, no hay parámetros cuantitativos que puedan decir, bueno, una persona está en la marginalidad cuando responde a determinados parámetros, como puede ocurrir con la pobreza, como puede ocurrir con la pobreza extrema. Nosotros tenemos cuantificado, como decía ACDE, que casi un 20% de los niños menores de 6 años están en la pobreza. Y como bien dice la asesora de ACDE, la economista Ana Balsa, podemos tener el PBI más importante de América Latina, pero si no resolvemos ese tema tenemos el futuro hipotecado, porque esos niños van a ser hombres estado dependientes, fuera de toda herramienta para insertarse en el mundo laboral, fuera del mundo educativo. Porque aunque tenemos una escuela gratuita y obligatoria, muchos están fuera del sistema educativo. Porque para que vaya al CAIF, por ejemplo, es necesario que haya una familia que entienda que es importante que vaya al CAIF y una sociedad que le transmita que la educación es la herramienta clave para insertarse y para crecer. También es importante que haya cuidados que permitan que esa madre mande a su hijo al CAIF y vaya a trabajar. Y también necesitamos CAIFs que funcionen en doble horario todo el tiempo. Pero bueno, son pasos que se van dando. Lo cierto es que esta realidad que nos golpea tiene una serie de variables que quienes trabajan en situación de calle constatan. La pobreza es una de ellas, pero es una. Está todo lo que tiene que ver con el abandono, la falta de afectos, de familia, la soledad, el analfabetismo. Un informe que está elaborando el comisionado parlamentario y que ya dio datos preliminares señala que hay 15.000 presos en Uruguay, la mitad de ellos analfabetos. Otra vez en un país de escuela gratuita. La mitad de ellos analfabetos. 15.000 presos implica que cada 200 personas hay una presa en el Uruguay. Primeros en América Latina, entre los 10 primeros del mundo. Todo eso también golpea porque otra constante en la gente que está en la calle y que verifican los que trabajan con ellos es que hay una especie de puerta giratoria con las cárceles. Entran y salen permanentemente. A esto también se le suma el problema de las adicciones, los problemas de salud mental, la ausencia total de hábitos de cualquier tipo. Por lo tanto, sí tendrán razones los de ACDE para plantearnos a todos que nos comprometamos con este tema, que podamos trabajarlo y que podamos conocer también las causas para que en una sociedad que supo ser hiperintegrada y se jactaba de ello, podamos realmente integrarlos y que la palabra exclusión no sea lo que defina a este grupo de nuestra sociedad. Vamos entonces a proceder a conversar con los presidentes y les agradezco al doctor Luis Alberto Lacalle, al presidente José Mujica, al presidente Julio María Sanguinetti que estén aquí. Y comienzo entonces por usted, presidente Lacalle. ¿Qué entidad le da hoy usted al tema marginalidad y de qué manera siente que desafía a la sociedad y al sistema político? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación a Marcelo, a toda la ACDE. Yo aquí estoy en un doble carácter, no solamente de presidente mandato cumplido, como se dice, sino también de cristiano y profesante de mi fe en todas las oportunidades. Así que una doble obligación de ocuparme de este tema. Me parece que los expertos y los técnicos han cuantificado, han clasificado, han logrado a veces definir estos términos de pobreza y marginalidad al punto de que no nos podemos ni nos debemos meter nosotros en lo que son las especializaciones en el tema. Creo que de nosotros se pide un poco una visión un poco más holística y en ese sentido a mí me gustaría señalar que a veces nos concretamos demasiado en cifras en esta materia, tanto cuántas personas como qué capacidad
de consumo no tiene o qué carencias si las ordenamos por porcentajes. Y perdemos de vista el hecho de que se trata de seres humanos, hermanos nuestros, y a veces hasta olvidamos la dimensión de valores que tiene que tener cualquier intento de solución. Es decir, las transferencias materiales en dinero y servicios cumplen una labor, es decir, lo inmediato. Pero también es cierto que si concretamos la acción gubernativa o la privada que colabora también en estas transferencias, nos quedamos con una parte del problema. Hay un tema de dignidad humana, hay un tema de valores que quizás esté en parte de la causa de por qué estas cosas ocurren. Vivimos un tiempo de relativismo de valores, vivimos un tiempo en el que no hay parámetros como había 30 o 40 años antes en materia de conductas. Hay una transformación del concepto de familia que afectan a los valores que están detrás de toda persona, por más que esté carente de las necesidades. Alguien puede decir, bueno, si no tengo nada para echar en la olla, no me vengan a hablar de valores. Y yo creo que tenemos que eludir esa pregunta que es, en definitiva, capciosa, porque se trata de un ser humano. Y si no incorporamos la visión de la dignidad, de los valores de la persona, de la familia, sea cual sea la definición que hoy tenemos, pero el ámbito donde se genera y se empieza a considerar la vida, y yendo un poco más a otro aspecto, también los valores del entorno, porque estos episodios ocurren dentro de una sociedad, dentro de barrios, dentro de circunstancias de vecindad, donde también es necesario recuperar valores de solidaridad, de amistad, de ejemplo de laboriosidad, que están seguramente también en un momento de crisis. Es decir, el episodio de la carencia afecta al núcleo familiar, a los individuos, al núcleo familiar, pero también ellos están insertos en una localización urbana. Esa localización urbana también tiene que abrigarlos porque va a cumplir una función que es más allá de de subsanar la carencia inmediata, como es el abrigo, el arropar, como se dice en España, al compatriota para incorporarlo. Y yo creo que la actividad política lo que puede ofrecer es más esto que lo otro. Lo otro discutiremos en los presupuestos y las rendiciones de cuentas, como es habitual. Lo otro es tratar de que este tema escape a la crispación de las campañas políticas, de que este tema logremos desde la conducción política ponerlo un poquito al costado de lo que es la peripecia cotidiana política. El Uruguay ha logrado hacer eso. No tenemos que desesperar. Ha habido continuidad de políticas en materia forestal, en materia de puertos, en materia de energía, en materia social también, con algunas preferencias o matices de acuerdo a la conducción política electa por la ciudadanía. Pero este es un tema que tiene que salir de la discusión. Y creo que desde ACDE se puede cumplir esa función de focalizarlo, buscar y encontrar hasta donde se pueda las formulaciones de salida y convocar entonces a quienes van a dirigir el país a partir del año que viene a que este tema esté resguardado al amparo de que es tema nacional como pocos. Es un tema de todos y no debemos incorporarlo a la guerrilla o a la lucha menor o, digamos, normal de una campaña electoral para separarlo. De la misma manera, repito, que no se
criticó y se continuó en materia de energía, en materia forestal, en materia de puertos y en muchas otras cosas. Tenemos que hacer de este tema un tema que no sea tocado por lo pequeño y sí tocado por lo grande o la visión grande de la comunidad a través de sus dirigentes políticos. Blanca, no contesté quizás la pregunta, pero yo tenía que marcar los grandes lineamientos que para mí tiene este tema. Y era alejarme del episodio concreto y de sus definiciones que los técnicos nos han dado y nos han servido muchísimo para incorporarlo, creo, a una dimensión superior que es ética, que es moral y que tiene que afectarnos o convocarnos a todos. Gracias, presidente. Presidente José Mujica, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cómo nos interpela este tema como sociedad? ¿Cómo se puede trabajar en las causas de este tema? ¿Y por qué es tan difícil, además, resolver este tema? Bueno, en primer término, gratamente sorprendido por esta iniciativa. Por eso vine. Si no hubiera venido, hubiera sido una falta grave de mi parte. ¿Por qué? Porque este es un tema que tiene multicausal. Y no se refleja solo con las cifras. Es muy difícil entender la pobreza cuando no se vive la pobreza. En segundo término, yo estoy convencido que el Estado es impotente por sí solo para resolver este problema. Por eso me congratulo de estar acá. Este es un desafío para todos. Y ustedes representan una parte importantísima por la levadura de lo que representan. No son muchos, pero tienen peso en la sociedad. Y acá no están todos los empresarios. Acá falta muchísimo. Y es tarea de ustedes convocarlos. Actuar como burro de arranque de un motor más grande. ¿Por qué? Porque el Estado es impotente. Y es impotente por la época que nos toca vivir. Lo que sobran son los reclamos. Hablo ahora del presupuesto, sobran los reclamos. Y faltan los medios. Y faltarán siempre, porque esta es una característica de las sociedades contemporáneas en las cuales tenemos que vivir. Y concuerdo con don Luis. Hay crisis, pero cuidado, porque cuando miramos, poetizamos, todo tiempo pasado fue mejor. Este tiempo es como es. Está irrumpiendo una civilización digital. Pero hay en el piso de nuestras sociedades, como cambio de época, fenómenos muy hondos que nos condicionan.
quedó por el camino la contemplación. El tiempo se transformó en una mercadería. Todo es una mercadería. Se ha perdido religiosidad, porque la religiosidad significa hacerse preguntas, mirar el universo, perder tiempo. Tiempo como mercadería, como negocio, como utilidad. Y eso está condenado. En la época que vivimos hay que ser eficiente, hay que ser productivo. La historia humana del pensamiento arranca en la contemplación y arranca en escuchar, más que hacer. Primero escuchar para después hacer. Nuestra civilización está modelada por una nueva ética que es el marketing. Tenemos que ser compradores compulsivos de la mañana a la noche. Y nuestra vida es pagar cuentas y crecer, y crecer, y crecer, y crecer. Y yo no quiero que a mi hijo le falte nada, pero le faltás tú. Porque no tenés tiempo. Y lo querés arreglar con un juguete. Y los seres humanos somos una cosa mucho más complicada. Somos pensamientos, somos interés. Somos malos y somos buenos. Somos solidarios. Tenemos corazón y sentimientos, pero tenemos bolsillo. Todos. Y a veces idealizamos. Entonces, el mundo empresarial entienda, se comprometa en esto. Esto es suerte de todo. Porque fíjense, no es un problema nuestro solo, es un problema de la humanidad. En algunos lugares más grave, en otros. Pero algunas cosas que están fuera de la cifra. A los pobres, en los países pobres, pobres hay en todas partes. Pero la pasan peor cuanto más pobre es el país. Yo vi gente en Berlín durmiendo en la calle. Pero tienen otro escalón. Andan con un carrito, con las frazadas ordenadas y se acuestan en los subterráneos y cosas por el estilo. Es como si hubiera pobres del mundo desarrollado y pobres del mundo no desarrollado. Y en Tokio te lo llevan a ver. Es como una cuestión de turismo. Pero es evidentemente que los pobres de África subsahariana, son los que están peor. Ahora, cuando nos lo miden con cifra, ¿es pobre el que tiene 2.40 de dólar? No. Si separamos de la historia y de la escena, es muy distinto. El concepto de pobreza y de riqueza son históricos y sociales. Probablemente un faraón debiera ser uno de los hombres más ricos de su tiempo, pero no podía tener una heladera. Para tener un pedazo de hielo se lo tenían que traer envuelto en corcho de la montaña de Abisinia. Pero podía hacerse una tumba donde 300, 400.000 personas trabajaron 20 años. Es decir, seguramente que en la ciudad de Nueva York o en el mundo desarrollado hay pobres que la están pasando mal, sin embargo tienen esto y lo otro, que ni los puede pensar. Por eso el concepto de pobreza hay que medirlo en la historia y hay que medirlo en las circunstancias concretas. Las cifras dan una idea muy matemática y la historia humana
no se resume en números, porque está la historia, la cultura, el peso de los individuos, tiene varias variables. Y seguramente que a nosotros nos duele mucho. Históricamente el Uruguay hace mucho. En el contexto de nuestro continente es el país que reparte mejor, o lo que fuere. En el contexto de América Latina es casi una tradición histórica. Todos somos un poco socialdemócratas, o como se quiera llamar. No quiero usar nombres de nuestra categoría política porque se me van a ofender los colegas. Pero en materia política sociales, todos los gobiernos uruguayos, etc. Pero los desafíos son de tal naturaleza que estoy convencido que el Estado es impotente. ¿Por qué? La sociedad y ustedes tienen que organizar la solidaridad y el compromiso. Porque esto necesita no solo recursos, necesita militancia. Hay cosas que se transmiten solo en el contacto directo. No es solo una cuestión de recursos, porque muchas veces los recursos se malgastan. Falta el espíritu de compromiso. Y eso, el Estado enfermo de tendencias burocráticas, ¿por qué? Porque los humanos somos así. Cuando la tenemos segura, ¿para qué nos vamos a matar? Pero no los otros humanos. Es una tendencia casi del ser humano. Tenemos que entender lo que somos en primer término. No estamos manejando condiciones. Siempre hay gente excepcional, menos mal. Pero en términos generales, entonces se necesita capital militante de gente que no está por una recompensa, está por un compromiso. Hay cosas que no se pueden inventar. Y claro que tenemos, ¿saben cómo? ¿De dónde surgió el junto? De una campaña electoral, de andar por unos ranchos y ver gente y ver mujeres abandonadas con 5 o 6 hijos, sin tener un baño. Y eso, porque no toda, pero gran parte de la pobreza tiene que ver con la lotería de la vida, donde se nace. Y esa es una verdadera lotería. Por suerte hay gente excepcional siempre, pero no juzguemos por las excepciones. Cuando se nace en la pobreza extrema, hay una enorme posibilidad de volver a repetir, porque la verdadera pobreza, esto necesita definiciones. Para los aymara, pobre es el que no tiene comunidad, el que está solo en el mundo. En el derecho antiguo, una de las cosas más fuertes en todas las civilizaciones es que te echaran de la comunidad. Después de la pena de muerte era la pena más fuerte. Tener que enfrentar el mundo solo. Eso era la pobreza extrema. En el mundo de hoy hay un algo de esto. Porque la pobreza extrema también se transforma en herida. Y la herida lleva a una conducta de bestialización. Entonces, este es un problema de seguridad de toda la sociedad, no de unos. Y no es
una catadura de carácter político, eso es social, esto nos envuelve a todos, no lo podemos rehuir, esto es como el aire, como el sol. Por eso, pero les tengo que contar, porque tenemos que vernos como somos. Eso que les conté de una campaña electoral que surgió la necesidad de hacer una casa a una mujer que la dejan tirada con 3 o 4 hijos. Y que es conmovedor y que tiene consecuencias. Sin embargo, en la sociedad hay un egoísmo fuerte. Yo no le puedo reprochar a los que tienen otras definiciones políticas. Me lo reprocho a mí mismo, a mi gente, porque no podés gastar la vida peleando por la igualdad y por el derecho a la igualdad y después no colaborar para enfrentar estas cosas en forma directa. Yo sé que con la plata que podés meter, la mano que podés meter en el bolsillo, no vas a arreglar, pero hay una actitud de compromiso de lo que se piensa, cómo se vive y con lo que se hace. Y esta es la trampa que tenemos en nuestras sociedades. ¿Cómo no lo voy a entender? Por eso, porque esta lucha no es un deporte, no es un quedar bien con la sociedad. Esta es una lucha de vida o muerte por la calidad de la sociedad que va a venir luego de nosotros. No es un problema de tal partido o de tal otro. Por eso les pido que no se queden con esta reunión, que la repiquen con el mundo empresarial. Tiene que haber una participación activa y comprometida de la sociedad. No es que ustedes tengan plata y tengan que poner la mano en el bolsillo y desparramar lo que tienen. Eso sería una manera de limpiarse la conciencia cristiana. No, hay que militar para esto. Esto no se arregla solo con plata. La pobreza es falta de medios, pero tiene consecuencias de carácter cultural que no se arreglan con plata. Porque hay pobres con mucha plata. Tienen la pobreza en materia de valores. Y ¿cómo explicamos que se estén suicidando 3 o 4 y que a veces son gurises que tienen la vida por delante? Si eso no es pobreza. Por eso, gracias por la iniciativa. Que no quede en una reunión, que no quede en una cifra que se dice, que no quede en un análisis. Hay que ponerle sangre humana comprometida a esto. Y ustedes representan un sector de nuestra pequeña burguesía que tiene incidencia gravitante en una sociedad de mercado como es la nuestra, que es como es. Y como tanto, hay que intentar multiplicar la participación. No es un fenómeno intelectual, un cenáculo intelectual que arregla cifras y hay tanto en el análisis. No. Necesitamos el compromiso militante organizado. Necesitamos acudir a las escuelas de los lugares pobres. Primero preocuparse por la infancia y después por la adolescencia. Ahí nos jugamos el partido. Estamos en el mundo donde el triunfo todo tiene que ser fácil y rápido, ya.
y el canto de sirena de que te prestan plata para que la devolverla. Y eso pasa en los barrios pobres. Hay una política de crédito a la colombiana y eso hay que enfrentarlo. No hay cosa más abombada que un gurí de 14, 15 años. Entra por el aro y después no puede salir más. Hay que ayudarlo, hay que ser consejero. Y eso no se arregla desde la estadística, se arregla hablando y perdiendo el tiempo y militando. Tienen que multiplicarse y multiplicar los actores. Y algunos serán cristianos. Y yo soy un viejo no creyente, pero le tengo un respeto formidable a las religiones. A todas. Soy amigo del Papa. Cosa curiosa. ¿Saben por qué? Porque a veces es un servicio que ayuda a bien morir. Y entonces creo en la voluntad comprometida de los seres humanos. Por eso no dejen escapar esta oportunidad, pero no se queden en esto. No se queden conformes. Y gracias. Gracias, presidente. Supieran las cosas que se dicen. Presidente Sanguinetti, lo escuchamos con gusto a propósito de este tema. Los colegas han abordado el tema desde enfoques diferentes. Yo comienzo en el titular. Estamos hablando de marginalidad, no solo de pobreza, que no son conceptos equivalentes. La marginalidad es aquel que está excluido de la sociedad, que como consecuencia de esa exclusión no comparte los códigos de comportamiento colectivo propios de la sociedad. Los pobres, coincido con el colega Mujica, nacen mayoritariamente en hogares pobres. Eso es así. En el segmento más pobre de la sociedad es donde hay más pobres. Y también hay más natalidad, que ese es el otro tema que flota detrás de todo esto también, que es un tema que el Uruguay tiene, el tema demográfico, concebido como un fenómeno de enorme relevancia. Entonces, cuando hablamos de marginalidad, lo ponemos a integración, la sociedad integrada o la sociedad fracturada. Y la pobreza no necesariamente es marginalidad, porque ese pobre, superándose, logra salir de esa situación. Por algo es que los números nos dicen que en la pobreza infantil anda en valores de 18, 20%, mientras la pobreza en los viejos anda por el 6-7%. Quiere decir que no se congeló la pobreza. Quiere decir que esos pobres en el transcurso de la vida en nuestra sociedad fueron mejorando. Y nosotros, políticos, lo que tenemos es una mayor responsabilidad en el Estado. El Estado no es suficiente, de acuerdo. Pero ¿qué sería si el Estado no estuviera? ¿Qué sería si el Estado no estuviera? Y este Estado, felizmente, desde siempre, desde el siglo XIX, ha mirado hacia la pobreza, ha mirado hacia la marginalidad, y lo ha hecho primero desde el ángulo de la educación.
La educación sigue siendo el mayor instrumento que tiene el Estado para enfrentar el congelamiento de la pobreza y el camino hacia la marginalidad. La pobreza se mide de diversos modos, pero me parece que si la reflexión es sobre la marginalidad, tenemos que pensar juntamente en un fenómeno social y cultural mucho más amplio. Asociado sí a la pobreza, pero no necesariamente a ella. Porque hay valores, como dice el presidente Lacalle, porque hay una humanidad diversa, como dice el presidente Mujica. Y el Estado, felizmente, ha tenido conciencia de eso. Marginalidad, la marginalidad además cambia con el tiempo, porque la integración a la sociedad también cambia con ella. Hoy, además de la indigencia que podemos tener hoy, vamos a tener una nueva indigencia, una nueva desintegración, un nuevo factor, que son factores de nuestro tiempo también. Uno son las adicciones, que allí están. Siempre estuvo el alcohol, hoy hay muchas cosas más. La otra es el cambio tecnológico, que está generando enormes dificultades en el mercado laboral y está generando nuevos rezagados en la sociedad de muy difícil integración. Y eso pasa siempre con los cambios de civilización. El primer desintegrado es nuestro bien amado gaucho, que idealizamos en la poesía y en la historia, pero que fue el primer producto marginal de la sociedad cuando se consolidó la propiedad, cuando se consolidó la explotación rural, cuando se alambraron los campos, como en la mitad del siglo XIX, y quedó afuera del sector productivo. Hoy, a la distancia, la civilización tecnológica nos está poniendo también esos temas por delante. Ahora, fundamental ha sido la labor del Estado o la conciencia que el Estado ha tenido, que es lo que nosotros tenemos que responder como políticos. Naturalmente, esto es de la sociedad toda. Es de la sociedad toda. El primer escalón fue la escuela. En Uruguay, en torno a 1870, 76, con Varela, hace un enorme esfuerzo por la educación. Y ese esfuerzo sigue estando hoy. Hay 240.000 chiquilines ahí. Después de la escuela, de los 6 a los 11 años, se desarrollaron las preescolares en los últimos años. Hoy hay 80.000 chicos allí. Pero luego de las preescolares se desarrollaron los CAIF. O sea, el Estado fue consciente de que tenía que ir abordando cada vez más desde el origen el problema. Y los centros CAIF es una combinación del Estado con la sociedad. Y eso arrancó en el año 88. Pudimos hacer 39 en nuestra primera presidencia. En el gobierno del doctor Lacalle hicieron 89. Y así se siguió hasta los 430 CAIF que hay hoy. Paralelamente la escuela y el liceo también tuvieron que adaptarse y desarrollarse. Por eso es que todos estos debates en torno a la educación son fundamentales, porque ha cambiado su rol. La escuela no es solo alfabetización, como históricamente fue, es básicamente integración social y sustitución de valores que antes solo estaban o solo se transmitían por la vida familiar. Pero con una familia más desintegrada como tenemos hoy, la escuela tiene multiplicadas sus valores y a su vez sus obligaciones asistenciales. Por eso, y por suerte, nuestra enseñanza primaria es el primer comedor del país, porque tenemos 120.000 muchachos que comen allí. Y esto
me parece muy importante. El otro factor fue multiplicar el horario, la escuela de tiempo completo. Y cuento estas cosas porque no solo es lo que se hizo, sino porque hay que ver las herramientas que sirvieron y las que no sirvieron. Entonces, hoy, en la perspectiva del tiempo, podemos decir, los CAIF han sido un factor fundamental de integración. Podemos decir, las escuelas de tiempo completo han sido un factor fundamental de integración. Pero son solo 256, cuando hay 2.000 escuelas. 1.000 en los centros urbanos y 900 en los rurales. Y a su vez lo tenemos que trasladar a secundaria. O sea, esas son las palancas de integración que el Estado tiene, del cual ha sido consciente. Tenemos que ser conscientes también de sus limitaciones. Yo diría, no es suficiente. Usted dice impotente. Yo digo que no. El Estado no es impotente porque hace mucho, pero no es suficiente. Ese es el tema. Y ahí entonces el tejido de la sociedad tiene que tener ese concepto de solidaridad. Y que es fundamental porque las instituciones deportivas son fundamentales para la integración. Las instituciones sociales en general, las iglesias, las empresas, ni hablar, son los factores esenciales de la integración hacia una solidaridad, a una sociedad integrada. Y esa sociedad integrada siempre lo hemos considerado. Es más, me acuerdo que Germán Rama hace años escribió un libro que se llamaba La sociedad hiperintegrada, porque decía que el Uruguay había llegado a una sociedad demasiado rígida como consecuencia de la predominancia del Estado que había sido el gran integrador y que en cierto momento podía dejar de serlo. Entonces, yo creo que estos fenómenos de marginalidad los tenemos que encarar desde las instituciones del Estado con estas herramientas, las que se han probado que sirven, las que tenemos que probar o ir experimentando para mejorarlas. No son suficientes, está claro. Y tenemos, vuelvo a decir, nuevas modalidades que tenemos que enfrentar. Se está discutiendo estos días sobre salud mental. Eso es un tema vinculado fundamentalmente a los fenómenos de adicción. Y eso es una dimensión nueva que tenemos por delante, a la cual en los próximos tiempos le tenemos que dar un enorme empeño. Yo diría que hay una cierta de frivolidad en el tema. En el Uruguay no hay una conciencia clara, no se habla suficientemente claro de lo que son estos fenómenos de las adicciones. Que no es la marihuana, es muchas otras cosas y los productos químicos. Y la marginalidad tecnológica a mí me preocupa mucho. Por eso es que el factor educativo es fundamental para lograr esa integración de la sociedad. Ha crecido la desintegración. No sé si porcentualmente, creo que no. Quizás haya así crecido en la dificultad de superarla, porque es una desintegración mucho más fuerte. De ahí el delito, de ahí esas cárceles superpobladas que tenemos. Y también se hacen enormes esfuerzos, muchos yo diría, a veces con poco resultado. Cuando uno piensa lo que hace el INAU, por ejemplo, los muchachos delincuentes, hasta le ofrece un liceo. Lo que se recupera no son los que precisamos. Quiere decir que ahí hay que pensar mucho más. No alcanza con eso. No alcanza con eso. Y ahí es el rol de todos quienes estamos en la sociedad, si tenemos la conciencia de que si pertenecemos a una sociedad fundada en principios humanistas, de libertad, de solidaridad, de fraternidad, más que nunca, cada uno en lo nuestro,
debemos hacer el mayor esfuerzo. Los hombres políticos lo hacemos fundamentalmente desde el Estado. También se lo puede hacer desde la convocatoria, como hacen nuestros colegas hoy. La calle a los valores a transmitir. Mujica hacia la conciencia social de fraternidad y de solidaridad de todos los estratos de la sociedad. Sí, creo que eso el Uruguay siempre lo enfrentó y tiene conciencia de ello. No es esta una sociedad indiferente. Y tenemos que rescatar, por eso mismo, mantener vivo ese valor en este cambio civilizatorio que nos está imponiendo una transformación social y cultural de una enorme complejidad. ¿Por qué? Porque es una sociedad más desasosegada. Ofrece más oportunidades que nunca, porque por algo ha crecido la riqueza y por algo vivimos más años. Quiere decir que antropológicamente los seres humanos no estamos peor, estamos mucho mejor, pero quizás más desasosegados, porque todo esto empieza en el empleo. Cuando yo era muchacho, iba a la facultad, venía uno y decía, entré en el banco comercial, se arregló para toda la vida. Entré en Sudantex, qué suerte. Y hoy sabemos que no hay empleo para toda la vida. Hoy sabemos que estamos por eso en una sociedad mucho más compleja y con desafíos nuevos que van a producir nuevas marginalidades. Insisto en ese concepto. Las nuevas marginalidades que pueden ocurrir por la inempleabilidad. Y eso es, por eso, fundamental el concepto de la educación permanente que tenemos que desarrollar. De modo que nuestra sociedad uruguaya, organizada desde hace 2 siglos en una democracia, que ha tenido sus luchas y sus altibajos, pero que orgullosamente nos distingue, tiene que seguir asumiendo los desafíos. Los nuestros, los de nuestra época. Los de Varela fueron unos, los de los posteriores fueron otros, pero hoy los nuestros son estos, complejos, difíciles, que tenemos que enfrentar con herramientas probadas y con herramientas aprobadas, que tenemos que rescatar sobre la base de esos valores que nos inspiraron siempre y nos deben seguir inspirando. Muchas gracias. Gracias, presidentes. Antes de finalizar, 2 cosas. La primera, recordarles que esto forma parte de un proyecto de largo aliento de ACDE, como han insistido los presidentes. Esto también es una instancia, es un puntapié inicial, y los invitamos a todos a seguir de cerca en este tema, pero también, además de todo lo que se ha dicho aquí, además de esa necesidad de la creación de valores, de conciencia social, de militancia, de generar las herramientas, la necesidad de una actitud sensible y proactiva para acompañar los procesos de reinserción en el mundo laboral, en el mundo educativo, en el mundo familiar y social. En segundo lugar, decirles que ACDE quiere dejarles a los presidentes un recuerdo de este día, que se lleven, un recuerdo de esto que de alguna forma también marca el compromiso de ACDE con el tema que se comenzó a tratar hoy. Es una obra, a ver si se las acercamos, del artista Aline Huyó, allí la tenemos en la pantalla. Ya, no, se terminó, pero si quiere seguir conversando, seguimos. Y de alguna manera el simbolismo de esa obra Aline Huyó, sí, debe tener la firma en un costadito. Bueno, después se la buscamos y si no se la pedimos a la autora. La obra pretende simbolizar la inclusión. Aline Huyó, no me contaron, que ella fue la autora. Y pretende simbolizar con esta especie de vara en madera y con este círculo y círculos que se están abriendo la inclusión. La idea es que todos estemos allí
de que todos tengamos un lugar en esta tierra. Con ese derecho nacemos, con ese derecho morimos. La vara que no se puede perder. Gracias a todos.